Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo noticias en general malas, pero tengo alguna buena por lo menos. La primera, que me he hecho un test de antígenos, porque estaba con pequeños síntomas, y he salido negativo. Y que bueno, que no es para tanto. Supongo que dependerá de quién te lo haga, pero yo iba con mucho miedo, la verdad, y bueno, ni me he enterado. O sea, te meten el palito tal, sí, pero vamos, no sé, no, yo no me he enterado. Iba con mucha aprensión. Y en cuanto a los datos en sí, bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos que pasar por varias etapas. Entonces, la situación es mala, es horrible, pero hay determinadas etapas que se tienen que cumplir, que todavía no se estaba cumpliendo ninguna y que ahora parece que quizá la primera sí se empieza a cumplir. Es decir, tenemos que ver una bajada, una estabilización, más que una bajada, una estabilización del crecimiento que nos haga pensar que efectivamente hemos pasado el pico. En el sentido del pico es un término, vamos a llamar pico al día que más casos se notifican. Ni siquiera el día que más casos hay o el día que más contagios ha habido, que son cosas distintas, ¿no? Vamos a ser más sencillos. El día que el PDF de sanidad da mayor diferencia entre los casos de ese día y los casos del día anterior. Vamos a poner que ese es el pico. Es posible que el pico se llegara ayer, creo que fueron 43.000 o 44.000 casos notificados que entraban en el acumulado, ¿no?, de la pandemia. Puede que ese sea el pico. Puede que el pico de incidencia, por lo que estoy viendo, llegue la semana que viene y esté en torno a 900 quizá, o bueno, puede que 1000, pero igual no llega. Vamos a ir viéndolo porque la incidencia de 7 días se está estancando. Eso es una muy buena noticia. Entonces, todo lo demás es un desastre, lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero el primer paso había que darlo y puede que se esté dando. Es decir, tiene que estancarse la incidencia 7 días para que se estanque después la incidencia 14, para que empiecen a bajar los ingresos en hospitales, para que la prevalencia hospitalaria y por supuesto luego la de UCI vayan bajando en ese orden, la hospitalaria y luego la de UCI, y para que al final vaya bajando el número de muertos. Todo eso es un proceso de 3-4 semanas. Si conseguimos empezar la semana que viene con ese estancamiento de la incidencia de 7 días, sería una noticia, bueno, esa noticia sería buena. El panorama sigue siendo desolador, pero esa noticia en concreto sería buena. Y vamos a agarrarnos a eso. Yo sé que es un poco de, pues eso, es un poco, no sé, lo vemos y queremos que se acabe todo esto ya. Y yo creo que no sabemos, no somos conscientes de lo que se nos viene encima. Se nos vienen encima días durísimos. Pero bueno, por lo menos hay que empezar por algún lado. Me preocupa lo de la variante británica, obviamente, ¿no? El otro día decía Fernando Simón que la variante británica en marzo iba a ser la predominante. Si eso fuera así, me asusta. Hombre, si encima se confirma lo que hay que tomarlo todo con mucha precaución, ¿vale? Hoy ha salido la noticia de que el gobierno británico estima que puede ser la nueva variante entre un 30 y un 90% más letal. Puede serlo, puede no serlo. Vamos a tomarlo con un poco de prudencia. Y vamos a actuar como si lo fuera, que es el problema que yo lo que veo que en España no se hace nunca, ¿no? Vamos a actuar en el peor escenario posible. Vamos a suponer que efectivamente esa variante que en marzo va a ser predominante no solamente es mucho más contagiosa, sino que además es más letal. Vamos a tomar todas las medidas posibles para salvar vidas, tanto en el frente de la vacunación como en el frente del no contagio, del evitar el contagio. ¿Estamos en ello? En algunos sitios sí, en otros, sinceramente, no lo parece. ¿No? Lo parece muy poco, la verdad. Si esto fuera por la variante británica, yo no lo descarto. Es decir, yo no descarto que Fernando Simón se esté equivocando. De hecho, me parece que probablemente haya mucho más de variante británica de lo que se está pensando. Pero si no fuera así, y Simón estuviera en lo correcto, y el CK estuviera en lo correcto, y por lo tanto el Ministerio de Sanidad, y la variante viniera en marzo, fuera predominante en marzo, tenemos un lío. Porque estaríamos teniendo un brote ahora que en principio vamos a bajar en marzo, pero si en marzo justo coincide con el apogeo de la variante que es más contagiosa que la que tenemos ahora, ojo, igual no es tan fácil bajar, ¿no? Yo voy a pensar que no, voy a pensar que Fernando Simón se equivoca, que ya es, si no predominante, ya es una variante con una incidencia muy importante y que por lo tanto al bajar los casos, bajamos los casos con esa variante ya. No nos va a venir luego, porque si no ya os digo que tenemos un mogollón montado impresionante y prefiero no pensarlo. Llamadme conservador, lo que sé, lo puedes llamar. Prefiero no pensarlo, prefiero pensar que la cosa va a ir bien y ya está.
¿Para qué me voy a amargar? Vamos con cositas. Empezamos, como siempre, por NGB Padel. Y vemos que después del subidón de ayer, que ya os dije, el miércoles, os acordáis que iba a verlo, que el jueves tendremos un subidón porque salía de el ciclo de 14 días, salía el día 6 de enero, que era festivo, pues vemos que después de eso, pues la subida al día siguiente no es tan fuerte. Pero bueno, es una subida, ojo, una subida considerable que ya nos coloca en 828,6 casos por 100.000 habitantes, que es un porrón. Luego lo vamos a ver en concreto en números y veréis que es un porrón. Son prácticamente 400.000 casos, ¿no? Un poquito menos, 375.000, una cosa así, hablo de memoria, en 2 semanas. Claro, es que son muchísimos. Luego veremos las consecuencias que tiene eso. Si vamos comunidad a comunidad, las cifras son horripilantes, como podéis ver. Es decir, vamos a poner, ¿qué ponemos de límite? Los 689 Baleares, que Baleares era la que más tenía en toda esta etapa, era la que más tenía con mucha diferencia, y ahora ya no, ahora está en la mitad de lo que tienen Extremadura o Murcia. Bueno, pues vamos a poner Baleares. ¿Quién está por encima de Baleares ahora mismo? Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Melilla, por supuesto Murcia y La Rioja. Y el resto se van aproximando, ¿no? El resto poco a poco van subiendo. No vemos todavía, excepto la propia Baleares, sitios donde esto esté bajando de una manera sistemática en la de 14 días. ¿Vale? Ahora bien, decíamos antes, para ver una bajada en la de 14 días tenemos que ver una tendencia anterior que puede estar más o menos inestable, puede ser más o menos inestable si meto un festivo de por medio, meto alguna circunstancia extraña de por medio, pero que si no hay nada de por medio, como en principio no lo hay esta semana, no hay una nevada, no hay una cosa así extraña, pues sí nos anticipa lo que puede venir la semana siguiente, ¿no? Que es la incidencia de 7 días que vemos, podéis ver ahí, sube, pero no sube demasiado. Y eso es una buena noticia. Y además, sube de manera muy desigual, lo cual es mala noticia para allí donde está subiendo, pero no lo es tanto para donde está más o menos estable. ¿Y qué vemos? Vemos que Aragón lleva toda la semana más o menos con los mismos números. Algo que pasa también con Andalucía. Andalucía pegó un subidón tremendo. Andalucía hay un mogollón impresionante. En cualquier caso, hablamos de incidencias enloquecidas que suponen una cantidad de ingresos brutal, ¿no? Entonces, Andalucía ha estado en 5.000, 6.000 casos toda la semana. Claro, si nos estabilizamos ahí, es una locura. Es que esos son 600 ingresos cada día o los que sean, ¿no? Aproximadamente un 10%, un poquito menos de los casos que detectas normalmente se acaban hospitalizados. Tampoco hay una regla como tal. Pero bueno, es una barbaridad, teniendo en cuenta que Andalucía ya está otra vez prácticamente llegando al máximo. En una semana se ha disparado en la ocupación hospitalaria. Pero que vemos, Aragón también está bastante estable, están los números más o menos del lunes. Asturias no, Asturias está más alto. Baleares está bajando. Baleares está bajando. Es el primer paso para empezar a bajar en la de 14 días. Canarias también está estable, vamos a decir que está estable. Cantabria presenta una pequeña subida, pero no demasiado grande. Castilla-La Mancha una bajada muy, muy necesaria. Y además vemos que desde el martes esa bajada ya va son 3 días seguidos bajando, en 7 días, lo cual está muy bien. No baja Castilla y León, no baja, no se puede decir de otra manera. Y bueno, supongo que acabará bajando porque se están tomando medidas muy radicales, entonces espero que se baje. Baja claramente Cataluña, aunque aquí sí que hay un pequeño artefacto, insisto en ello todos los días, que es que los datos de Cataluña consolidan a los 3 días. Entonces la incidencia que da el Ministerio no es la que está dando la Generalitat. La Generalitat da más, a 300 y pico a 7 días y 600 mucho a 14 y el Ministerio da menos, ¿vale? Pero bueno, la tendencia es igual, la tendencia no varía, varía el número total, pero no la tendencia es claramente a la baja y está muy bien, ha bajado mucho antes de lo que yo pensaba. Ceuta no, Ceuta está subiendo, pequeña muestra. Comunidad Valenciana también está subiendo, desgraciadamente. Extremadura se estabiliza, incluso llega a bajar, bueno, baja bastante, de hecho. Obviamente, me decía alguien hoy en Twitter, qué raro que baja Extremadura, qué raro, se no quedan extremeños por contagiarse, ya tienes una incidencia de 1.500. El 1,5% de los ciudadanos extremeños se ha contagiado en 2 semanas. No puedes estar cada 2 semanas con esos porcentajes, y aparte ya hace 2 semanas también de todas las medidas que se tomaron justo después de Reyes. Aquí hay un paquete de medidas, varias comunidades autónomas tomaron un paquete de medidas que generalmente venían a ser
limitar los comercios, limitar aforos o cargarte la hostelería directamente o limitarla muchísimo, y las reuniones de no convivientes, el 7-8 de enero, ¿no? Entonces, ahora hace 2 semanas justo, esas comunidades deberían empezar a ver ya los efectos, deberían empezar a verlos. Otras no han tomado esas medidas, entonces a ver cómo les va, ¿no? Galicia, por ejemplo, es preocupante. Galicia parece que ahora se van a empezar a poner a ello, pero es preocupante porque está muy disparada. Está muy disparada para lo que es Galicia. Tiene el mayor número de hospitalizados, el mayor número de muertos y el mayor número de casos, por supuesto, de toda la pandemia. Había salido bastante bien y sin embargo, fijaos que va a una proyección de 750 casos cada 100.000 habitantes a 14 días y además va subiendo, ¿no? Madrid sigue subiendo también. Madrid sigue subiendo, luego veremos los casos de... Mira, lo vamos a ver ahora mismo, porque es tontería que luego vuelva a Madrid. Y así me cito a mí mismo, ¿no? Un poquito, que siempre está bien. Bueno, con respecto a una semana vemos que subimos al 20-23%. Los últimos días un poquito menos, con lo cual eso puede ser una buena señal. Puede ser que hayamos llegado a una especie como de máximo de detección, porque es verdad que la positividad de Madrid está en el 24%, es decir, estamos detectando prácticamente lo que es muy evidente. Con lo cual puede ser que esto ya no sube más porque no estamos pillando asintomáticos, no estamos pillando casos leves, con lo cual ya hay un máximo que puedes pillar. Ya son prácticamente menos 17, son 35.000 casos semanales, ¿no? Son 5.000 al día, es una barbaridad. Y unos 500 justo 500 algo, 506 ingresados al día, ¿no? Por eso decía lo del 10%, ¿no? Más o menos. Que 5.000 casos al día, 500 ingresados en planta al día. Bueno, pues como podéis ver, ¿no? Lo que decíamos. Los casos se van aplanando, pero conforme se van aplanando los casos, se va disparando el resto. Hasta que esto se aplane, los ingresos en planta, los ingresos en UCI de una semana a otra, pues pasará un tiempo. Eso me preocupa. Porque claro, esto sería a lo mejor 5.000 ingresos semanales la semana que viene, o en el caso de las UCIs, que también están a un 60% creciendo. Son números a tener en cuenta, ¿eh? Pues ¿qué vamos a tener la semana que viene? Pues lo mismo, 550 ingresos, no sé, y fallecidos, que 500 fallecidos a la semana, pues complicado. Si os fijáis en lo que es la prevalencia, es decir, los que ya, no ya los ingresos, sino los que se van quedando, que van amontonando, por decirlo de alguna manera, pues es que tenemos unas subidas que hacen pensar que si esto no lo bajamos rápidamente y sin bajar los contagios y sin bajar los ingresos, pues esto obviamente de por sí no baja. Claro, son subidas del 30-35%, que además estamos viendo que prácticamente es como la pendiente, el crecimiento exponencial, que no es ya doblar, sino crecerá un exponente, un mismo exponente, ¿no? Este exponente está en un 30 o 35% de subida y prácticamente cada día nos lo vamos encontrando, ¿no? Ese porcentaje, y los hospitalizados van subiendo según ese porcentaje, lo que nos colocaría, pues eso, la semana que viene, pues, en unos números, pues no sé, pues lo mismo, 5.000 y pico hospitalizados y en UCI pues unas 800 y pico hospitalizados, pues, personas hospitalizadas en UCI, pues muchas son, ¿no? Muchas son, la verdad. Bueno, eso en cuanto a Madrid, perdón por el ya que me lo ocurro, por lo menos enseñároslo, ¿no? Madrid no está decreciendo, pero bueno, puede estar estabilizándose un poquito. Melilla está subiendo bastante. Murcia sí puede presentar algo parecido a una estabilización, teniendo en cuenta de dónde viene, del crecimiento que tenía, ¿no? Pues parece que ya lo ha parado y puede ser que ahora esté creciendo un poquito menos. Puede ser. Los últimos 2 días presenta incremento, así que tampoco lo vamos a asegurar. Navarra con cuidado, con precaución, igual que el País Vasco, subiendo sobre bases bajas, porque claro, comparado con el resto de España, pues ahora mismo el norte otra vez, Cantabria, Asturias, Navarra, País Vasco, pues parece que va resistiendo, pero bueno, con cuidadito. Y La Rioja desmadrada. La Rioja creo que habían pedido también confinamiento domiciliario, que obviamente no se lo van a dar. Pero bueno, lo que iba, si os fijáis en el crecimiento de la incidencia acumulada de 7 días, que llegó a límites al final de la semana pasada del 92-83% subiendo cada semana, pues ahora está en un 21,5% de subida. Hombre, pues y en muchos sitios que hemos visto bajadas, ¿no? Eso es una buena noticia. Igual que es que la incidencia acumulada a 14 días haya subido solo un 44% de una semana a la otra. Venimos de 63-64. Esta siempre va a ser más moderada, ¿no? La incidencia a 14 días, al tener una muestra mayor, siempre presenta subidas o bajadas más moderadas. La incidencia a 7 días es muy voluble, ya lo decíamos antes, pero nos anticipa tendencias, y esas tendencias que nos anticipan son positivas. Ahora mismo son positivas dentro del horror, obviamente, insisto en ello. Pero bueno,
Cifras totales, pues lo que os decía, ¿no? Bueno, me quedé un poquito corto, dije 175.000, no son más. 193.000 casos en estos 7 días, 389.000 en el total. Bueno, lo que pasa esta semana es que por primera vez en mucho tiempo, si restáramos esta cifra a la otra, tendríamos más casos en la semana anterior que en esta en vigor. Circunstancialmente, porque esto no está actualizado, ¿no? Es decir, aquí todavía faltan a lo mejor un 20% de casos que sería la subida de una semana a otra, todavía por meter en esta semana, ¿no? Que todavía no tenemos el resultado de esos PCRs o de esos antígenos, nos han volcado, o que los tengamos, etcétera, etcétera. Con lo que, bueno, esta es la situación en España. NGB Padel hace una proyección del riesgo de rebrote que podría estar en 1.200 la semana que viene, y yo creo que va a estar por debajo. Yo creo que va a estar por debajo. De hecho, 900 no puede ser, ya prácticamente estamos en 900. Pero bueno, pues en torno a 1.000. Yo creo que va a estar más en torno a 1.000 que en torno a 1.200. Pero bueno, tampoco me lo voy a jugar, tampoco lo voy a decir con total seguridad. 43.000 casos creo que ayer fueron prácticamente los mismos, 43.000 y pico, casi 44.000. Bueno, pues una cifra muy similar. Pero que me hace pensar que si la incidencia sigue bajando, pues es posible que el pico haya sido el de ayer, ¿no? Esos 44.000 casos. Creo recordar, hablo un poquito de memoria. Vamos con la siguiente fase. Estos son los casos, los contagios. Y nos vamos, si os parece, con los hospitalizados, ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa. Miguel Ángel Reynoso normalmente nos hace aquí Bueno, Miguel Ángel Reynoso ha hecho ya una cosa súper chula. Súper chula. Bueno, aquí está el número de hospitalizados con respecto a ayer. Vemos bajas circunstanciales en Extremadura y probablemente ya un poco más consolidada en Baleares. Y vemos que en el resto sube en todos lados con respecto a ayer. De un día a otro tampoco me parece a mí muy fiable, pero bueno. Las que más fastidiadas, pues Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Murcia y Madrid. No sé si lo sabíamos. Lleva tiempo siendo así. Y bueno, pues con una situación complicada. Y si nos vamos a las UCIs, pues lo mismo. Subidas amplias, ¿no? En este caso La Rioja es la que más fastidiada está porque tiene pocas UCIs. También tiene poca población. Comunidad Valenciana, como siempre, muy arriba. Y Baleares, que empezó más tarde con los casos, que empezó antes con los casos, y que ya está bajando casos, está bajando hospitalizados, pues quizá las UCIs todavía le quede un margen. Bueno, todavía tenga por bajar un tiempecillo, ¿no? Eso es lo que os quería enseñar de Miguel Ángel. Y luego una cosita que ha hecho, a ver si lo pudiera encontrar, porque no tenía pensado incluirlo, pero aquí está. Me ha encantado esto. ¿Este es el total? No. Perdonad. Esto no le gusta nada que lo haga a mi mujer. A mi mujer no le gusta nada que haga esto porque cree que es improvisado. A mi mujer lo de la improvisación lo lleva fatal. A mí no me importa, porque yo creo que hacemos terapia juntos, hacer terapia también es descubrir cosas juntos, ¿no? Se ha currado Miguel Ángel esto, que son los datos de hospitalizados comunidad por comunidad, porque no estaba centralizado. Esto lleva centralizado desde agosto. Si os fijáis, aquí se ven los fines de semana en medio, ¿no? A partir de aquí, esto sí es muy fácil. Te vas a los PDFs de cada día de sanidad y vas poniéndolo en tu gráfica, tanto de hospitalizados totales como de UCIs. Pero todo esto se lo ha currado una a una, comunidad a comunidad, sumando por día. Ostras, esto es un curro. Esto no está pagado, Miguel Ángel. Esto no está pagado. Pero bueno, me parece bien porque siempre estamos comparando con la segunda ola y como no teníamos hasta ahora los datos, pues no podemos comparar con la primera. ¿Cómo estamos en hospitalizados con respecto a la primera? ¿Podemos llegar a las cifras que tal? Sí. Parecía imposible, ¿verdad? Bueno, en Madrid yo creo que es imposible. Yo creo que todavía me cuesta pensar que vayamos a llegar. Yo creo que no vamos a llegar en Madrid. Porque lo de Madrid en marzo-abril fue una locura. Pues en Castilla-La Mancha tampoco, quiero pensar. Pero en el resto, en el conjunto del país, que esta tendencia hacia arriba, subiendo como estamos subiendo un 30 y pico % de prevalencia, tanto en planta como en UCIs. Y subiendo los casos, es decir, que a menos no va a ir durante un par de semanas como mínimo. Es decir, quizás estabilizar la semana que viene la incidencia acumulada y en 2 semanas estabilizar el crecimiento de esto, pero para dentro de 2 semanas, fijaos, es que venimos de 2 semanas, es aquí, estábamos aquí, mirad dónde ha ido. Como vaya 2 semanas, me voy aquí, que es donde estaba, exactamente donde estaba prácticamente en marzo. En abril, más bien, ¿no? Estamos en cifras que probablemente el número total de hospitalizados, pues quizá no llegue a marzo, abril, quizá, y quizá sí, pero el de UCIs tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. ¿Estamos preparados para ello? Pues no lo sé, vosotros me diréis.
Y ahora mismo es el principal problema que yo veo. En España ya lo sabéis, porque lo he dicho varias veces, que es el de los hospitalizados. Los hospitalizados ahora mismo es lo que más me preocupa, porque seguimos eso, moviéndonos por encima de los 3.500 ingresos diarios. No ha llegado a 4.000 esta semana, afortunadamente, se ha quedado en 3.800 y pico, que hizo el miércoles o el jueves. Pero bueno, si seguimos creciendo en casos, pues seguirán creciendo los ingresos. Entonces, probablemente pues nos encontremos la semana que viene con algún día por encima de 4.000, ¿no? Y 4.000 realmente, esto es ciencia ficción. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer los vídeos que decíamos 1.500, a ver si no sube de 1.500, ¿no? Bueno, es una mala señal que suba de 1.500. Si vemos el total, son 27.462 y lo que os decía hace una semana, pues eran 19.657, son 8.000 más, ¿no? 8.000 más por semana, sobre una base de 19.000. Pues sí, pues en torno a el 30%, en torno al 30 y algo por ciento, ¿no? Si siguiera el 30 y pico por ciento y no subiera, que igual sube, pues haceos una idea, es decir, subiría la semana que viene unos 10.000 aproximadamente, tendríamos 37.000 y pico ya en planta hospitalizados, y en UCI pues subiría pues unos 1.000 más o menos, pues 5.000 en UCI, ¿no? Si nos vamos a esas cifras, 5.000 en UCI sería esto, es decir, ya estaríamos la semana que viene, el viernes que viene estaríamos aquí, simplemente subiendo al ritmo que estamos subiendo ahora mismo, sin pensar en que pudiéramos subir más deprisa, que no lo descarto. Y que habíamos dicho pues casi 40.000, ¿no? de planta, pues por aquí. Más o menos estaríamos aquí, en esta zona. Es decir, ya prácticamente en máximos y todavía creciendo, ¿no? Con lo cual quizá la siguiente llegaríamos a este siguiente eslabón. Vamos a ir viéndolo, nos va a servir este mapa que se ha currado a Miguel Ángel, ¿eh? un homenaje a él. ¿En qué deriva todo esto? Bueno, lo sabemos, en fallecidos, ¿no? En fallecidos. Homo Sensatus ya actualizado hoy, que a veces me quedo con las ganas de enseñaros la actualización de Homo Sensatus, pero vamos, ya hoy está actualizado. Tenemos 356 de hoy, pero los demás días han ido llenándose, ¿no? Con lo cual, fijaos que esta semana, en 4 días, ya la media son de 410. 410 muertos por día, e insisto, esto es el último parámetro. Es decir, si todo lo demás está subiendo, esto es lo último que va a dejar de subir, esto es lo último que va a alcanzar el pico. ¿Cuál va a ser ese pico? Yo creo que el pico de notificaciones va a estar por encima de 1.000. Diría que va a estar ampliamente por encima de 1.000. El pico de media de 7 días, pues quizá puede estar en el doble de hoy, en 800 y algo. Puede estar. ¿Durante cuánto tiempo? Eso es lo que me da miedo. ¿Cuál es la diferencia entre el confinamiento y el no confinamiento? No es tanto el pico al que llegas, que también, sino cómo bajas de ese pico. Es decir, vamos a volver a lo de Miguel Ángel, a ver si lo tenemos aquí. Fijaos, tú llegas aquí de repente, que también, claro, obviamente, es un tsunami lo que vino en marzo, probablemente porque ya teníamos hospitalizados bastantes de COVID, pero no sabíamos que eran de COVID porque no se estaba haciendo test, porque no habían estado en China, porque no habían estado en el norte de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, probablemente esto viene de aquí atrás y sería más una cosa así. Pero bueno, en fin, lo que tenemos, lo que tenemos. Pero si os fijáis, esto es una V invertida. Es decir, subimos rapidísimamente, pero fijaos cómo baja, ¿no? A toda velocidad. De manera que ya en mayo, ya para mi cumple, aquí en el 14 de mayo, pues estamos ya en números pues muy bajitos, ¿no? Más bajitos de los que tenemos desde agosto. Desde agosto, desde que acabó agosto, septiembre, vamos a decir. Desde que empezó septiembre no hemos vuelto a tener los datos que teníamos en mayo de hospitalizados. Con lo cual, fue una bajada muy rápida. Fue una bajada de un mes. En un mes pegamos todo este bajadón. Tú no haces, ¿por qué? Porque había confinamiento. Entonces, al haber confinamiento no hay contagios. Con lo cual, todos los contagiados que había de antes, pues siguen ingresando según empeoran los síntomas, pero llega un momento en el que nadie ingresa. Y entonces, si nadie ingresa, todos son altas. Aunque sean pocas, pero son altas. Entonces, cada vez va siendo más altas, más altas, más altas, y la prevalencia te baja. Aquí no va a pasar eso, porque no va a haber esta bajada. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a prolongar, a lo mejor vamos a llegar, es muy probable que lleguemos aquí, de hecho, lo acabamos de decir, pero pongamos que llegamos un poquito más abajo. Lo que pasa es que esto no va a hacer así de repente, va a hacer así. Pues un poco como vemos que pasó en la segunda ola. Si fijaos que la segunda ola, el punto más bajo de la segunda ola tuvimos que esperar a finales de diciembre, ¿no? Al 20 y algo de diciembre, para el pico bajo, el punto más bajo de la segunda ola. Entonces, fijaos que pasaron 2 meses,
más o menos un mes y medio desde el pico hasta lo más bajo, y que la diferencia fue mínima. Muy poquita bajada. Fijaos esta. Si la bajada va a ser de este nivel con respecto a esta ocupación, vamos listos. Yo es que no esto de verdad no quiero ni pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos juntamos con este problema de la hospitalización, que obviamente va a hacer que el trato sea peor y que se nos escapen más casos y que se puedan atender no con toda la eficacia que nos gustaría, con la posibilidad, con ya una base de 400 muertos diarios ahora mismo, con la posibilidad de que la cepa sea más letal. La posibilidad. Entonces, aun con eso, es decir, sin contemplar todo eso, por una cuestión meramente aritmética de lo que ha pasado hasta ahora, y poniéndola, como va poniendo aquí, la mortalidad de diagnosticados de los últimos meses, el último mes y pico, en torno al 2%, que nos dice Homo sensatus. Y cuidado con esta mortalidad, insisto, porque aunque vayas vacunando grupos de riesgo, que obviamente te va a bajar por ahí, si la cepa o la variante nueva es más letal y sobre todo si el número es mayor, si tú llegas a más gente, se te muere más gente porque les atiendes peor. Es mucho más fácil, cuanto menos gente, menos mortalidad. Esto es así. Y cuanto más gente, más mortalidad. Si siguiera todo así y no subiera ese 2%, tendríamos ya en breve, antes de acabar el mes, tendríamos ya una medida de prácticamente 700 muertos semanales. ¿Vale? Estos son cifras semanales. No es los puntitos que veis aquí son los diarios y estas son las medias. ¿Vale? Bueno, pues sería para acabar enero. ¿Y en cuánto empezaríamos febrero? Pues es complicado. Mañana en El Español hago un artículo al respecto que probablemente pues febrero sea el mes con más muertos oficiales, probablemente, posiblemente sea el mes con más muertos oficiales desde el principio de la pandemia, sabiendo que esto está muy mediatizado por el hecho de que las cifras de marzo del año pasado no eran reales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues obviamente es una trampuncia que hemos hecho, pero en fin, es lo que hay. Yo no sé si la gente realmente es consciente de esto, de que en febrero va a haber más muertos que en abril de 2019. Más muertos de abril de 2020, perdón, más muertos oficiales. Más muertos reales lo veo muy difícil. ¿Cómo va el resto del mundo? ¿Cómo está España dentro del resto del mundo? Bueno, pues vamos a ir mirando. Vamos a ir mirando. Tenemos ahí Estados Unidos y Reino Unido como referencias. Y ya vemos, fijaos, los 3 países con mayor notificación después, bueno, no después, es que estos vienen de serie en World in Data, porque es una página anglosajona. Los 3 países que peor están a corto plazo, vamos a ir a Israel y así ya tenemos los 6 de siempre, ¿no? Son Portugal, Andorra y España. A mí no me parece que esto sea casualidad. Y además, fijaos la tendencia, Andorra un poquito más controlada, aquí, pero en Portugal y en España completamente enloquecido. No me parece casualidad esto. Tiene que haber algo más de que los portugueses y los españoles celebran las fiestas más que los demás. No me cuadra. Es posible que haya algún tipo de variante aquí, sea la británica o la sudafricana o la de donde sea, que haga que esto se esté disparando ahora. Más que en otros lados, por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos están bajando. Y por ir a nuestros vecinos, el siguiente país, que sería Francia en principio, ¿no? Según esta lógica, sigue estable, llevamos tiempo vigilándola y sigue estable. Y el otro país que siempre nos sirve un poquito de referencia por los viejos tiempos, Italia, que está directamente en bajada, ¿no? Con lo cual no tienen este problema. Lo estamos teniendo en España y en Portugal. ¿Vale? Es verdad que España, sobre todo, Portugal también, son países que la segunda ola no la tuvieron tan dura como, fijaos, Italia y sobre todo Francia. Y eso puede tener que ver, pero bueno, no me parece casual en absoluto. Si alguien se pregunta por Alemania, porque Alemania de vez en cuando dicen, no, en Alemania están muy fastidiados y todos vimos en su momento a Merkel con las lágrimas y tal y cual, ¿no? Vamos a buscarla directamente. Porque de hecho la he quitado. Si alguien está muy preocupado por Alemania, puede dejar de preocuparse, ¿vale? No hay ningún problema. Fijaos cuál es el pico de Alemania y fijaos cuál es el resto de los países donde está el pico. En algunos casos alcanzándolo directamente. En fin, si nos vamos a los fallecidos, Reino Unido sigue subiendo como loco y Portugal también. ¿Vale? Es decir, Reino Unido ya está bajando en casos, pero fijaos que todavía sigue subiendo muchísimo en media semanal de muertos. Con lo cual, entiendo que esto es lo que nos esperamos nosotros en febrero, muy probablemente. Fijaos cómo estamos subiendo nosotros ya, que esto también es casi vertical, ¿vale? O sea que también con cuidado, pero bueno, también sabemos que
en una Welling Data las gráficas a veces salen demasiado verticales, ¿no? En cuanto hay un dato de un día un poquito que se sale, pues enseguida crean bajadas y subidas muy abruptas. Cifras totales en el mundo. Aquí nos vamos a Worldometers. Hoy va a haber jarana, obviamente, porque llevamos 13.300 muertos y son las 11 de la noche, es decir, todavía hay muchos sitios que no han... Wow, hoy se va a liar, pero bueno, es que se lió el miércoles al final. 17.400 muertos el miércoles, ayer 16.769 y hoy tiene pinta de que va a superar lo del jueves, lo del miércoles, perdón. Bueno, esto me deja de verdad estupefacto. ¿Qué pasó este día? Son un poco los países de siempre, ¿no? Pero bueno, ya es que Estados Unidos, claro, Estados Unidos ya es que se va a 4.400 muertos por día. Y mira que están vacunando bastante. Un poco una locura, pero bastante en cuanto a su población. Ellos pretenden más, pero bueno, no está mal. En fin, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis. ¿Dónde está España en esto? Pues fijaos, con 400 muertos en 10º lugar ya, esto seguirá subiendo. Francia, que fijaos que está muy bajito en incidencia, que tiene 429, Italia 472. Pues nosotros es que enseguida vamos a subir tal como estamos nosotros con respecto a ellos, pues estaremos enseguida en números muy probablemente de Reino Unido, ¿no? Reino Unido tiene mucha más población que nosotros, bueno, 20 millones más. Entonces, quizá haya un ajuste ahí, pero si ellos han tenido picos de 1.800, es posible que nosotros tengamos picos de 1.500, una cosa así. Estos son notificados, ¿vale? Es decir, WIT del titular de en las últimas 24 horas han muerto 400 personas. No, en las últimas 24 horas se ha notificado a Sanidad la muerte de 400 personas. Pero de qué día sean esas muertes lo desconocemos por completo. Poco más os puedo contar. Es viernes, viene el fin de semana, pues quedaos en casa, tíos, ¿no? O sea, decir, muchos estáis obligados. Y en otros lugares, como por ejemplo en Madrid, que podéis ir a los bares, 4, pero podéis ir interiores y exteriores, no pasa nada, no hay ningún problema. Podéis ir al teatro, podéis ir al gimnasio, podéis ir al Corte Inglés. Pues yo os voy a recomendar que no lo hagáis, salvo que sea una cosa muy, muy necesaria, pero a ser posible, pues no lo hagáis. Porque si estamos con esta variante que es mucho más contagiosa y además es mucho más letal, pues hijos, ya es jugársela de una manera un poco absurda. Y si de verdad parece que estamos por fin pues controlando la subida de casos, controlando la subida, no voy más allá, intentemos a ver si por fin, ¿no? A finales de enero pues, conseguimos bajar esto, ¿no? En fin, si habéis llegado hasta aquí, supongo que algo os habrá interesado, os habrá ayudado, pues por favor dadle like al vídeo, hacer algún comentario, pues lo que os haya sugerido o lo que os parece la situación o lo que sea, si me ponéis un comentario si puede ser, y hacéis follow al canal, si lo habéis descubierto justo hoy, ya sería mala suerte, pues le hacéis un follow si os ha gustado el vídeo. Y luego en Patreon, patreon.com/guillortiz, es una manera de echarle una mano y son 3 euros al mes, como podéis entender, yo malamente, ¿no? Pero a mí me hace muy feliz y es una ayudita que, bueno, sí me vale porque yo ahora mismo vivo de esto, ¿no? Prácticamente es lo que hago, es lo único que hago. Estoy deporte. Twitter, @guillortiz_77 para toda la información de esto y demás cosas, ¿no? Y vídeos de los Beatles y cosas así. Así que nada, os dejo hasta el lunes, a ver cómo va el lunes. El lunes será horrible, habrá 100.000 casos, tal, pero bueno, o no, o a lo mejor el lunes ya podríamos ver que son menos que el lunes anterior, con lo que el fin de semana se ha dado mejor. Pues nos servirá de orientación de lo que puede hacer por venir, ¿vale? Os mando un abrazo y nos vemos. Hasta luego.